El mensaje de hoy en esta nueva serie es honra a tu prójimo. Y el pasaje bíblico está en Romanos capítulo 12, versos 9 al 21. Se los voy a leer. Romanos capítulo 12, versos 9 al 21 de la Reina Valera del 60. Y dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto depende de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Ok, amadísima congregación, vamos a empezar a continuar con una pregunta que usted se la hace a usted mismo y la lleva a su casa. Anótela si puede, llévela la pregunta y se la hace a usted mismo enfrente del espejo. ¿Honra usted a los demás con sus comentarios? Ahí está la clave, con sus comentarios. Y es que leyendo lo que acabamos de leer, se viene un torrente de diversas formas en que esto se puede aplicar aquí y ahora, 2000 años después de que el Señor nos hubiera dicho esto, inspirando al apóstol. Y porque hay tantas formas diversas de aplicarlo, y que uno lo lee y entonces el Señor le dice una cosa. Uno lo vuelve a leer una semana después y no le dice algo que sea contrario, sino que complemente a lo anterior. ¿Ya? Le dice alguna otra cosa. Y en formas diversas. Y es por eso que se llama la palabra del Señor la palabra viva del Señor. Porque está viva la palabra. Y le habla a uno conforme uno va caminando en su vida. Entonces, aquí una pregunta, ¿cómo le parecería si todos viviéramos bajo este lema? Si no tiene algo bueno que decir de alguien, no venga a compartir conmigo lo malo. En otras palabras, no chiste. ¿Ya? ¿Cómo sería el mundo si viviéramos así?
Y otra forma de aplicar esto es como nos presentamos a los demás. Yo recuerdo los consejos que me daban tanto mis jefes como en los seminarios a los que me enviaban para adiestrarme a ser un mejor manejador, un mejor ejecutivo o un agente más efectivo. Vamos a ver algunos de los consejitos que me daban. Entra con confianza, Víctor, hasta con altivez, para que sepan tus clientes o tus empleados, cualquiera sea el caso, que van a aprender algo de ti porque tú hablas con autoridad y sabes más que ellos. Imagínense el consejito ese. En lo que era ventas, ¿ya? Me decían, el rato que hayas hecho contacto y que tienes el pie dentro de la sala o que estás sentado frente a frente con tu cliente o cliente posible, ese rato busca la forma de hacer un halago sincero y espontáneo. Puede ser el carro que está en la entrada o el jardín tan inmaculado o halagar al mismo perrito, ¿ya? O dar un halago por la forma que está vestido. Y miren, buscar y espontáneo se están negando a sí mismo. No se puede buscar algo y ser espontáneo. Eso termina en hipocresía. Pero eso me enseñaban. Muestra altivez, porque tienes que mostrar que estás en control del flujo de la conversación. Hasta un cierto nivel de arrogancia, aún sin ser argentino, ¿ya? Tú les estás haciendo un favor a ellos con lo que tienes que ofrecerles. Mentira más grande. Yo muerto de hambre ahí, que si no vendía no ponía pan en la mesa. Y que me decían que yo ya les hacía un favor. Y tristemente esta es la forma como el mundo lo ve, lo cual es totalmente diferente a lo que el Señor nos enseña inspirando a su apóstol. La palabra empieza, si abre su Biblia nuevamente, les leí del 9. Vayámonos atrás. Empieza, veamos el verso 3. El verso 3 de Romanos 12 dice: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Así lo lee la Nueva Versión Internacional. Pero entonces luego pasa al 9. No finjan amar a los demás, ámenlo de verdad, lo cual es totalmente opuesto a buscar un halago sincero. O el verso 16b, que dice: no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. El mundo también le enseña a uno, y esto yo he visto que, cómo le enseñan a sus hijos a la gente. Yo he sido testigo de esto. Gracias al Señor, esto no les enseña a mi hijo. Dice: si vas a ser alguien en esta vida, júntate con gente exitosa. Si quieres tener una casa, júntate con aquellos que ya tienen casa. Si quieres tener tu propio negocio, júntate con propietarios de negocio. No te juntes con la chusma, no te juntes con gente que anda agarrando el bus y viven en un apartamentito. Vas a perder. Totalmente opuesto a lo que leímos en el 16b. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y en cuanto, siguiendo con el mundo, a lo de orar y bendecir,
a los que lo persiguen a uno. Solo tenemos que ver una película de Sylvester Stallone o Bruce Willis o Wesley Snipes, ya, o en su tiempo, no sé qué se han hecho, los hermanos Armada, ¿ok? Se acordó alguien, para ver cuánto el mundo se ha ido alejando de la voluntad del Señor. Así es como las nuevas generaciones aprenden. Y decimos nosotros, ay, esta nueva generación, ok, aprendieron de mi generación. ¿Ya? Honrar es enaltecer los méritos de alguien, no haciéndolo sentir inferior a uno en conocimiento o práctica, sino dándole el lugar que le corresponde, reconociendo los aciertos y las virtudes que tienen y los buenos actos para realizar, en lugar de destacar los errores. Casi siempre tenemos la tendencia a hablar de las cosas negativas de los demás, más que de las positivas. Pablo, el apóstol, él no quería perder de vista lo práctico de la vida cristiana. Por eso comenzó este capítulo con la importancia del cuerpo como parte integral de la vida, que hay que rendirle a Dios. Es un culto racional el rendírselo a Dios. Deja claro que no es más importante que el espíritu, como afirmaban los griegos, sino que hay un balance ahí, ya también lo corporal. Por lo tanto, debe existir una preocupación especial en nuestra actividad cotidiana, teniendo una comunión fraterna, incluso con nuestros perseguidores, si existieran. Así se adora a Dios. Entonces, la idea central para hoy es que el amor se muestra en cómo honramos a los demás. Leyendo los primeros versos, del 9 al 13, capítulo 12, versos 9 al 13. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborreced lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Les leí de la Nueva Traducción Viviente porque nos habla un poquito expandido el tema, o sea, nos lo hace ver mejor. Entonces el apóstol se ocupa en dejar claras ciertas bases para la convivencia entre los hermanos. Versículo 9 nos dice, sin fingimiento. La idea es que al expresar amor ante todo debe de estar presente la sinceridad. Pues lo contrario sería hipocresía. Tampoco debe confundirse con las expresiones de afecto que se pueden desarrollar, puesto que perfectamente pueden estar carentes de amor, siendo solo palabras de buena crianza o de buena educación, pero que no tienen la disposición de servir a otro. Como cuando uno dice, cuando se lo presentan a alguien nuevo, Víctor, con su seguro servidor, tengo la intención de servir a esa persona extraña que me acaban de presentar.
no siempre. O sea que no digamos palabritas nomás, ¿ok? Hagámosla. El llamado es a aborrecer lo malo, el sentimiento absurdo de la superioridad, la arrogancia y la mentira. Pues sabemos que el promotor de lo malo es el mismo diablo. Seguir lo bueno implica tener firmeza de carácter para adoptarlo. Se requiere una mente dispuesta y lista a no permitir que en ella se alberguen maldades que después lleven a justificarla, creyendo que es un acto de amor el pasarlas por alto. Por eso es que Pablo les recordaba a los filipenses, en Filipenses capítulo 4, verso 8, les dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Nunca se sabe dónde termina un pensamiento y dónde comienza el otro. ¿Ok? Porque recordemos que si ponemos algo malo ahí, un poco de levadura es suficiente para leudar mucha masa. Gálatas capítulo 5, verso 9. Muy bien, continuando con nuestra lectura. El versículo 10 nos dice: amar de manera fraternal. Y esto implica la reciprocidad de manera cálida y amable. Una amistad sincera con el resto de los hermanos. Por eso es que la siguiente parte enfatiza no buscar el honor para uno mismo, sino para el otro. Gozo y alegría en los triunfos del hermano. No competencia y envidia. Siempre considerando al otro como superior a uno mismo. Verso 11 dice: se presentan actitudes de carácter espiritual que harán del cristiano alguien apto para ejercer amor al prójimo. Diligencia, explica ahí. Esto es rápido, activo, con mucho ánimo, ¿ya? En todo lo que se requiere hacer, cargado de entusiasmo. Así debemos ser con los hermanos, cuando ellos necesitan algo y necesitan nuestra diligencia. Lo contrario es perezoso, haragán. ¿Okay? Seguidamente se enfatiza el poseer un espíritu ferviente, que adentro le esté hirviendo el espíritu, en fuego, para servir al Señor, de manera que contagie a los demás. Amar a los hermanos teniendo siempre a la vista que es un servicio para Dios, no para el lucro, ni para el prestigio de uno mismo, como muchos hacen. Gracias a Dios, nadie aquí. Verso 12. La vida no siempre tiene muchos motivos que nos alegran. No siempre hay motivos que nos alegren. ¿Ya? Pero pensar en el porvenir con Cristo nos da gozo, pues todo será mejor. Todo. Amar al prójimo con esa esperanza rinde grandes frutos, porque los momentos de tribulación han de ser soportados, ¿ya? Con verdadera paciencia, no basados en la fuerza personal de uno, sino echando mano
del poder inagotable de la oración. A eso tenemos que echar mano. ¿Ya? Verso 13. El amor debe ser práctico y no de palabra. Su servidor no es de palabra. Siempre nuestros hermanos van a tener una necesidad que debe ser cubierta. Ahí es donde se expresa el amor. Cuando esa necesidad nace. ¿Ya? No solo entregando cosas, sino muchas veces en servicios, como cuidando a un enfermo, ¿ya? Limpiando la casa de alguien que lo requiere, cocinando para alguna familia. Todos estos son servicios llenos de amor. Otro elemento es el de la hospitalidad. Bueno, en aquellos tiempos no había muchos hoteles y entonces la gente se alojaba con uno. Pero esto hay que buscar las oportunidades, ¿ya? Y hay bendición en la hospitalidad. Como nos dice en Hebreos capítulo 13, verso 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Siempre habrá formas de honrar fraternalmente a los hermanos. Segunda pregunta que nos hacemos nosotros, para nosotros mismos, y vemos la casa delante del espejo. ¿Ha honrado con su vida a los hermanos o espera que lo busquen? No lo voy a llamar, voy a esperar que me llamen. Okay. Los siguientes versos vemos que también debemos honrar a los demás en lugar de honrarnos a nosotros mismos. Los versos 14 al 18 voy a leer. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis nada a nadie mal por mal, procurando bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y es que ser bueno con los amigos que son buenos con nosotros es fácil. Hay que reconocer que siempre habrá personas difíciles de amar. Yo puedo ser una de ellas. ¿Ok? Personas difíciles de amar. ¿Ya? No decimos que no se pueda, pero será algo más complicado. Entonces, vámonos al 14. Bendecir significa desear el bien, todo el bien que Dios pudiera dar a alguien. Y en este caso, a los que nos persiguen. ¿Se puede? Con el amor de Dios se puede. Así es. Pero el amor del hombre. No, hermanitos Almada. Bueno, la inclinación natural sería devolverle el mal con el mal, considerando que no merece recibir nada bueno por sus actos. Eso es lo normal. Hay que responder con amor. Y ¿sabe qué? Esto es un mandato. Es un mandato de Jesús que nos dice en Mateo 5:44. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es un mandato.
Acordémonos de eso. Es un mandato. Verso 15. ¿Cómo nos cuesta ser empáticos con los demás, ya sea que tengan éxito o fracaso? Cuando se tiene el amor de Dios en la vida, la envidia no puede tener lugar. El mandato es mirar con beneplácito a quienes están disfrutando, gozando por algo. Ese es el mandato. La tendencia humana es sentir celos o envidia ante los triunfos del prójimo. Solo el amor supera ese sentimiento. Lo opuesto es sentirse triste ante el fracaso o el sufrimiento de alguien. ¿Ya? Obviamente que nos resulta más fácil llorar cuando otros lloran, porque no tienen nada que envidiarle por eso. Entonces, ¿verdad? ¿Ya? Entonces lloramos con lo que lloran y es sincero. ¿Ya? En eso sí somos empáticos. ¿Okay? Hemos perdido la capacidad del asombro ante el sufrimiento que muchas veces se nos pasa por inadvertido. El amor ha de hacernos sensibles a percatarnos de los momentos de sufrimiento, aunque no nos lo digan. Verso 16. La tendencia humana a creerse superior a otros y hacerlo notar. La palabra utilizada por el apóstol cuando dice asociándoos, esa palabra, con los humildes, implica ser uña y carne con el humilde. Uña y carne, bien pegadito. ¿Ya? Esa persona humilde pasa a ser su compañero principal, al punto de que usted está aprendiendo algo de él o ella, y ella o él está aprendiendo algo de usted. Pero el mundo no es así. Hagámoslo así, asociándonos con la gente más humilde que nosotros. Yo sé que todos en esta iglesia somos humildes, ¿ok? Pero la gente más humilde, asociémonos con ellos, ¿ya? Con el perdido y el que está en la calle, ¿ya? Busquemos asociarnos de alguna forma. Ahora, el sentirse más que alguien no tiene lugar en una relación de amor. No significa desarrollar una baja autoestima, ¿ya? Pero tal vez todos necesitemos una medida de baja autoestima, ¿ya? De vez en cuando. Si no pensemos de nosotros mismos de manera equilibrada, como nos advierte Pablo al inicio, en el verso 3 del capítulo 12, ahí lo tiene. Misma página. Cada cual que esté entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Pasándonos a los versos 17 y 18, ambos versos siguen el pensamiento del verso 14. Antes era con palabras y buenos deseos. Ahora la respuesta es en el terreno activo, con acción. Dispuestos a hacer el bien a todos, aún a los que nos hacen el mal. Esto es sin excepción. Habrá, sin embargo, momentos en que no se puede superar las situaciones de discordia, pero no debe ser por parte del cristiano.
El cristiano está dispuesto a la cordura. Si va a haber discordia, bueno, que sea por parte del otro. Y ahí es donde aplica el verso 18, donde dice, en cuanto dependa de ustedes. En cuanto dependa de ustedes, ok, bien con todo. Pero si no depende de ustedes, porque la otra persona está empecinada en odiarlo a uno, ok, dejémoslo ahí. La tendencia del amor de Dios en la vida permitirá estar en paz con todos. En efecto, ser un promotor comprometido con la paz entre las personas. De la misma manera como nos alienta el escritor de Hebreos nuevamente. Hebreos capítulo 12, verso 14, nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es una buena advertencia. Como vemos, es una actitud inclusiva que no admite dejar a alguien afuera. Todos los hombres, de esta manera honramos aún a aquellos que nos persiguen. Otra pregunta, para que se la lleve a casa. ¿Se considera usted un promotor de la paz? ¿O le es indiferente? ¿O es usted un instigador? Tres posibilidades. Y yo quisiera decir que todos somos promotores, ¿ya? Pero sí conocemos allá afuera a muchos que son instigadores, que van a venir a calentarle la oreja a uno, ¿ya? Y después de que le sacan lo que tengan que sacarle, van y se lo dan a otro, ¿ya? Verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego, esos son carbones encendidos, amontonarás sobre su cabeza. Vean. No, continúa el verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Alguien dijo que la venganza es mala, pero es muy dulce. Nadie se quiere ir a casa maltratado, cabizbajo, con un sentimiento de derrota. El Señor, conociendo la naturaleza humana, que va más allá de lo aconsejable, me refiero. Me pegaron con un puño, yo agarro una piedra y se la tiro. Me hieren con un cuchillo, yo vuelvo con una pistola. Entonces, para evitar eso, aquí es donde viene lo que dijo el Señor en Éxodo 21, verso 23. Era una medida de contener y que no se vaya más allá la discordia. Cuando el Señor dijo, ojo por ojo y diente por diente. Aquí tengo un ojo, ok, quítele uno nomás, no le quite los dos. Le sacó una muela, ok, saque la misma muela. Y si ya se la sacaron, no le saque la muela, ya no se la saque. Bueno, pero entonces, después vino Jesús. Y entonces, por eso Jesús dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:38.
Estos son mandatos. Pero esto tampoco significa que andar buscando el ser maltratado y ser la alfombra de todo el mundo va a agradar a Dios. No, de eso no se trata. Verso 19. En este contexto se nos advierte a no vengarnos. Nunca vamos a poder evitar que alguien nos trate mal de alguna forma. No lo podemos evitar. Alguien nos va a pisotear. ¿Ok? Pero sí podemos evitar que las contiendas se extiendan hasta perder su verdadero significado. ¿Ya? O sea, hay contiendas entre familias que años después siguen enemigos a muerte y ni se acuerdan por qué. ¿Cómo empezó la cosa? ¿Ya? Entonces, ahí es donde no queremos ser vengativos. Ser vengativo es no querer conceder que el otro nos haga nada. No se quiere ser perdedor. Humanamente no es fácil. Pero para el que tiene el amor de Dios es posible. Qué significativo resulta saber que Dios nos defiende, ¿ya? Ante cualquier acto en contra nuestra. Él está ahí. ¿Ya? Eso resulta realmente, lo hace sentir bien a uno. Solo tenemos que permitir que el Señor lo haga. Dejárselo a Él, que sí sabe actuar con verdadera justicia y en el tiempo oportuno. Amén. Muchas veces el Señor está esperando que esa persona que le hizo mal a uno se vuelva a Él. Y entonces Él vuelve a esa persona a todos los que le hizo el mal a pedir perdón. ¿Ya? Y así ocurre, esa es la dinámica. ¿Ya? Tampoco debemos esperar como Jonás a que Dios los destruya, ¿ya? Sino que ser el camino para el arrepentimiento del mal y su conciencia, que su conciencia sea sanada. Pablo cita a Deuteronomio 32-35 para afirmar que solo tenemos que confiar y esperar el tiempo oportuno para su ira. ¿Ya? Dejemos el lugar para su ira. Verso 20. Ahora Pablo está citando a Proverbios 1000 años antes. Capítulo 25, versos 21 y 22. Solo que aquí solo voy a leer completo de Proverbios. ¿Ya? Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. ¿Ya? No es que el cristiano tenga enemigos o los busque, sino que son aquellos que nos consideran a nosotros como sus enemigos. Disponerse a suplir el hambre y la sed, al hambre y la sed del enemigo, viene a representar el querer suplirle a cualquier necesidad básica que usted decida suplir a su enemigo. Y hay que atenderlo cuando ellos mismos no lo esperen. Esto mostrará el verdadero temple de un hijo de Dios. Pero ahora, leyendo esto, veamos qué es lo que está pasando aquí. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Eso es hacerle algo realmente bueno
y caritativo. Pero después en el mismo verso habla de, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, un pensamiento de hacerlo sufrir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo estamos aquí? En el verso 9 habla del amor genuino. En el 16 de vivir con armonía. El 18 de estar en paz con todo. Y ahora de amontonar carbones encendidos sobre la cabeza de alguien. Cuando algo dicho en la Biblia les resulta confuso, deténgase, no siga y empiece a investigar. Llame al pastor. ¿Ok? Es siempre bueno ver el contenido de lo que se está diciendo. Y si vemos el contenido bíblico, entonces vemos que el apóstol está citando un verso de Proverbios. Proverbios 25, versos 21 y 22. Y el 22 termina porque asco de fuego amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Esto era en el tiempo que se escribió Proverbios, 1000 años atrás, cuando la antigua Palestina aún seguía siendo grandemente nómada. El mantener la llama, el fuego, el calor de la tienda era vital. Entonces, si a alguien se le apagaba el fuego, iba de tienda en tienda pidiendo carbones encendidos. Ahora, imagínense, va pidiendo carbones encendidos. ¿Cómo los va a acarrear? Si los acarrea así, se quema, no solamente se quema las manos, sino que el humo le va a estar yendo a la cara. Entonces, con algo plano, al igual que hemos visto a damas con una tinaja o algo encima de la cabeza, lo mismo, con un instrumento en forma casi de embudo, donde iban los carbones en algo plano en la cabeza, y entonces ahí los iban poniendo. Entonces estaban recibiendo caridad, no estaban recibiendo ya sufrimiento. Entonces, ahora sí tiene sentido el que dice, y Jehová te lo pagará. Entonces, el Señor le va a pagar a usted por hacerle una caridad a la persona. El recibir un acto de amor de alguien tan inesperado, que su enemigo esté recibiendo de usted, solo va a golpear su conciencia y lo va a hacer cambiar de actitud, eliminando los prejuicios que los hacían actuar maliciosamente. Al mismo tiempo que al saber que se les honra en el nombre de Dios, les permitirá recapacitar en su interior, en su relación particular con el Creador. Si se convierte en un potente testimonio cristiano. Verso 21. Ser vencido de lo malo significa que se da paso a la inclinación humana de querer pagar con la misma moneda. O sea, si queremos pagar con la misma moneda, entonces estamos siendo vencidos por el mal. Tratar a los otros de la misma forma como se está recibiendo no está dentro de lo que es ser un cristiano. ¿Ya? Eso sería luchar con armas carnales. Nosotros luchamos con armas espirituales. El cristiano centrado, cuyo anhelo es honrar a los no cristianos, con amor, no es vengativo, no se deja vencer por el deseo de ceder,
a pagar el mal con el mal. El ejemplo está dado por el propio Señor Jesucristo. Como fue tratado como el peor de los criminales. Fue golpeado, fue escupido, fue insultado. Le golpearon con la cara, o sea, sin poder ver quién le golpeaba. O sea, no tenía oportunidad de reaccionar así cuando le estaban pegando. Y él no buscó venganza. Contrario a eso, hasta el último momento justificó a los que lo herían, indicando que no sabían lo que hacían. Los justificó, rogando al Padre que los perdonara hasta entregar su vida. ¿Y sabe qué? Ahí es precisamente al entregar su vida es donde está el triunfo. Ese fue el triunfo del Señor cuando entregó su vida. ¿Ya? Cualquier injusticia que alguien pudiera recibir, usted o yo, no es nada en comparación a lo que él sufrió. Honremos con ese amor a los que no nos quieren. 2 preguntas. La 4. ¿Estaría usted dispuesto a ayudar a un enemigo en sus necesidades? Lleve esta pregunta y hágasela. 5. ¿De qué manera piensa usted que puede expresar amor a los hermanos? El amor se muestra en cómo honramos a los demás. Ese es el tema de hoy. Empieza por su corazón. Examine los motivos de sus acciones. ¿Se está centrando en su propio bien o en el bien de los demás? Pídale al Señor que le dé el poder para amar a los demás con un corazón puro y dedicado al bien de su prójimo. Podemos estar seguros de que Jesús conoce nuestro corazón. Él ve nuestras heridas y puede traer sanidad a medida que nosotros perdonamos y buscamos la manera de mostrarle nuestro amor a los que nos hayan herido u ofendido. Entonces, cada uno oremos, pidiéndole al Señor que nos ayude a perdonar a aquellos que nos hayan ofendido, ¿ya? A los que nos han hecho daño, y que nos dé fuerza para mostrarle y manifestarle nuestro perdón a aquellos ofensores y honrarlos de alguna forma, de alguna manera. Amén. Pastor.